Dios me les bendiga, le habla el pastor Omar González y hoy en Impartición Sobrenatural del Reino pues estaremos con este segmento de formación cristiana y liderazgo, ¿sí? Y hoy vamos a estar hablando con respecto a inmadurez que afectan la salvación. ¿Sabes qué quiero compartir con ustedes en Romanos capítulo 12, versículo 1, en la cual establece su palabra y dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, fíjate que hoy en este segmento de formación cristiana y liderazgo quiero hablar con respecto al tema de inmadurez que afectan la salvación. Inmadurez que afectan la salvación. Oye, una cosa es Dios nos manda, una cosa es que Dios nos manda a nosotros a que nos presentemos, según Romanos capítulo 12, presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, una cosa es lo que Dios nos manda hacer a nosotros como cristianos y otra cosa es la que se manifiesta en lo natural, es lo que el cristiano manifiesta, qué testimonio está manifestando. Pero fíjate que en esta inmadurez que afecta a la salvación, en esta inmadurez, quiero hablar con respecto a la falta de perdón en la iglesia. Escúchame. Formación cristiana y liderazgo. Te pueden hablar de bendiciones, se te puede hablar de prosperidad, se te puede hablar de la gloria de Dios, del poder de Dios, pero hay una formación cristiana y de liderazgo que nosotros como cristianos debemos estar pues realizando, debemos estar pues haciendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una de las inmadurez que afecta a la salvación, amado, es la falta de perdón. Una de la inmadurez de un cristiano es estar en contra de otro cristiano, es estar en contra de otro hermano. Esa es una de las inmadurez y es lo que más se ve en la iglesia. Escucha lo que dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 9. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. En él no hay tropiezo. El 11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero fíjate qué significa la palabra aborrecer. La palabra aborrecer dice, según el diccionario, dice cobrar odio, aborrecer de muerte a su vecino, imagínate tú. Aburrir, fastidiar. Y fíjate que inclusive la palabra de Dios en los evangelios dice que nada más con tú llamarle fatuo a tu hermano, o sea, ya estás expuesto al infierno. Nada más con tú, oye, no perdonar, nada más con no perdonar o nada más con no pedir perdón, entonces estamos expuestos y nuestra salvación está en juego, amada iglesia. Entonces, en este tiempo, ¿a qué estamos jugando o qué estamos haciendo? No permito, amado, y de verdad no me cabe en la mente cómo se puede decir alguien cristiano, cómo alguien puede estarse congregando, cómo alguien puede estarse supuestamente y que firme en los pies del Señor Jesucristo cuando entonces tiene algo en contra de su hermano o tiene algo en contra de su vecino. ¿Cómo poderse llamar cristiano aquella persona que no demuestra el fruto del Espíritu? ¿Qué hipocresía de la iglesia de repente se pueda estar viviendo? ¿Qué hipocresía se pueda estar manifestando? Amado, cuando se manifiesta hipocresía, cuando no se hace la voluntad de Dios, hay una falta de carácter del reino de Dios y dice que las tinieblas están gobernando a ese supuesto hermano. Según en 1 de Juan capítulo 2 versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Yo lo busqué en el diccionario. Tiniebla, amado, fíjate lo que dice aquí en el diccionario. Tiniebla dice falta de luz. Dice falta de luz, caminar en las tinieblas. Dice suma ignorancia, incertidumbre, las tinieblas de la idolatría, el ángel o espíritu de las tinieblas, es decir, el demonio. ¿En dónde está caminando el supuesto cristiano cuando tiene algo en contra de su hermano o cuando no ha perdonado alguna ofensa? Amado, está caminando en tinieblas y esa es una inmadurez que hemos visto durante muchos años en la iglesia. Todavía hay corazones ofendidos, todavía hay personas que no se les puede decir nada, todavía hay personas que su carácter, su temperamento no están todavía formados en Cristo Jesús. Entonces por todo se ofenden y entonces siempre están en contra, siempre están hablando. Amado, hay que sanar el corazón y hay que realmente estar viviendo conforme a la palabra de Dios. Tú no tienes por qué estar como un niño inmaduro, no tienes por qué estar como un niño fluctuante que siempre se le tiene que decir perdona y perdona y perdona. No, ¿hasta cuándo, iglesia?
Entonces se ha visto en las iglesias, en ministraciones, que de repente se llaman al pueblo de Dios. Vamos a orar por el pueblo, vamos a orar por las personas. Oye, ¿quién necesita oración? Entonces salen primero, son las personas que supuestamente líderes o las personas que tienen años en el evangelio. Todavía entonces se ve que hay corazones endurecidos y que todavía, oye, el reino de Dios no está gobernando esa vida, esa persona que dice ser cristiano desde hace años. Hay falta de perdón, amados, que hay que ser libres de la falta de perdón, hay que ser libres de la ofensa. Oye, porque hay un cielo que está esperando por nosotros, pero también hay un infierno en la cual nosotros debemos estar pues luchando en contra de nuestra carne, en contra de este mundo, en contra de nuestro enemigo Satanás, pero también en contra de nosotros mismos. Porque muchas veces le atinamos, muchas veces pues decimos la culpa es de Satanás, pero amado, uno de los peores enemigos somos nosotros mismos, de los peores enemigos somos nosotros mismos. Entonces fíjate lo que dice ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Fíjate la manifestación de los hijos de Dios y la manifestación de los hijos del diablo. Oye, estoy hablando en este segmento, en este programa de impartición sobrenatural del reino, pero en formación cristiana y liderazgo, en este segmento de formación cristiana y liderazgo, con respecto al tema de inmadurez que afecta a la salvación. Inmadurez que afecta a la salvación. Y estoy hablando con respecto a la falta de perdón, todavía con la ofensa. Cristianos que tienen años en el evangelio y todavía no han perdonado o todavía no han pedido perdón. Entonces fíjate lo que dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano en Cristo Jesús, que no ama a su hermano. Entonces, no es hijo de Dios. Entonces, ¿de quién es hijo? Oye, si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Estás perdonando? ¿Perdonaste a esa persona que de repente te ofendió? Amado, no esperes hasta que te pidan perdón. La palabra de Dios, el reino de Dios. El mundo nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que esperar a que el ofensor, a la persona que ofende, es el que tiene que pedir perdón. Pues en el reino de Dios, la palabra reino significa gobierno, dejarnos gobernar por Cristo Jesús. Y Cristo nos enseña, amado, a que nosotros somos los que tenemos que pedir perdón a aquella persona que nos ofende. Imagínese usted, que hay personas que dicen que la gracia de Dios, que la ley de Dios, que la ley en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, que era más fuerte que la gracia. No, la gracia de Dios, amado, ahorita en Jesús es más delicada todavía. ¿Ve? Entonces, ahorita nosotros se nos manda, conforme a la palabra de Dios, que nosotros somos los que tenemos que pedir perdón a aquella persona que nos ofende. Entonces, ¿a qué estamos jugando como cristianos? Estamos, amados, poniendo en juego la salvación. Y esa es una de la inmadurez espiritual, una de las inmadurez más grandes en un creyente que afecta a la salvación. Si no es hijo de Dios, entonces es hijo del diablo. No se le puede llamar hermano. Oye, porque si yo le llamo hermano a una persona, a un cristiano que tiene años en el evangelio, entonces está aborreciendo a otro hermano. Si yo le llamo hermano, oye, entonces yo me estoy diciendo que soy hijo del diablo también. Entonces hay que sanar los corazones, amados. Hay que saber poner los puntos sobre las ideas y saber entonces quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Eso es así. En el reino de Dios, así como hay trigo, hay cizaña. Entonces hay que sanar la iglesia, amado. Hay que liberarnos en el nombre de Jesús. Dice en el versículo 11 del capítulo 3 de 1 de Juan. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y de repente por boca o de repente por predicaciones lo has escuchado bastante, pero lo estamos realizando, lo estamos poniendo en práctica. Dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es como que si tú estuvieras matando a alguien, amado. Es como que si tú estuvieras puñaleando a alguien, matando a alguien físicamente. Entonces, cuando tú aborreces a tu hermano, cuando tú aborreces, y eso lo leímos en el diccionario, cuando tú aborreces a tu hermano, te crea un fastidio. Oye, no quiero ver más a esa persona. ¿Por qué? No compaginan en la misma congregación. Entonces dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, inmadurez que afecta a la salvación. Inmadurez que afecta a la salvación. Oye, hay daños que generan conflictos entre hermanos. Hay daños, amados, que generan conflictos entre hermanos. ¿Cuáles son esos daños? ¿Qué son esos conflictos tanto que se generan o que se ven en la iglesia o de repente un hermano en contra de otro? ¿Cuáles son? Amado, el chisme. La palabra de Dios dice, no andéis chismeando entre tu pueblo.
Hay mucha gente que tiene problema con el chisme. Hay muchos cristianos, cristianas, mujeres que andan de casa en casa, hombres que andan de casa en casa criticando, chismeando. Eso quiere decir, amado, que no ha nacido de nuevo, no ha tenido un verdadero arrepentimiento en su vida y quiere decir que tiene falta de amor. Oye, porque dice que la tiniebla es falta de luz, carencia de luz. Entonces, ¿quién es la luz? Jesucristo. Y si hay carencia de luz, si el supuesto cristiano está aborreciendo a otro y entonces está en tiniebla, quiere decir que falta Jesucristo en su vida. Falta Jesús en su vida. Es como dice esa canción que está sonando, decídete a tomar una buena determinación y a sanar el corazón. A sanar el corazón, amado. Entonces, daños que generan conflicto entre hermanos, el chisme, amado. El escuchar, a qué estamos prestando oído. Aquellos cristianos que llegan a otro, a sus casas, y de repente, vamos a orar por este hermano, mira que está pasando esto, pero se lo dicen con otra intención, en vez de verdad, la intención de buscar la oración. Entonces lo que hacen es para que otros escuchen y sepan aquella caída que tuvo el otro o aquello, o sea, para generar una crítica, para generar un chisme, para que se sepa, amado, falta de arrepentimiento y falta verdaderamente del amor de Cristo. ¿Ve? Otro de los daños que generan conflicto entre hermanos, la envidia. Hay personas, hay líderes que están surgiendo, hay hermanos que están surgiendo, hay nuevos creyentes que puedan estar llegando a las congregaciones que sienten ese primer amor, pero entonces aquellos viejos, viejos en el evangelio, aquellas personas que tienen años en el evangelio, entonces no hacen ni dejan de hacer tampoco. Entonces, la envidia son daños que generan conflicto entre hermanos. El orgullo, la soberbia. La soberbia, amado. Hay todavía cristianos y líderes, hay personas que todavía no han sanado con respecto a la soberbia. Y la soberbia es un principio satánico. La soberbia, dice la palabra de Dios, que la soberbia es el pecado inclusive de Satanás, que quiso ensoberbecerse por encima de Dios. Es decir, es un pecado, es un principio satánico. Y cuando un creyente tiene soberbia, cuando un creyente tiene orgullo, es porque tiene un principio satánico en su vida. Gente problemática, gente conflictiva. Esos son daños que generan conflictos entre hermanos. Gente problemática, conflictiva, que a donde llega siempre genera un problema. A donde llega siempre genera una mala conversación. Amado, creo firmemente en el arrepentimiento. Y este tema, en este segmento de formación cristiana y liderazgo, inmadurez que afectan la salvación. No permita, la raíz de amargura afecta la salvación. La inmadurez, la falta de perdón afecta tu salvación. Busca esa persona, busca ese creyente, busca ese hermano. Arrepiéntete y pídele perdón, amado, por favor. Yo quiero que tú cierres los ojos allí. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y yo quiero que tú repitas conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de toda falta de perdón. Vamos, dile: yo perdono a aquella persona que me hizo daño, a aquella persona que me ofendió. Le pido perdón y lo perdono y lo dejo libre en el nombre de Jesús. Dile: me declaro libre de toda raíz de amargura, de toda falta de perdón. Vamos, dile: renuncio al chisme, renuncio a la crítica, renuncio a la envidia, renuncio al orgullo, a la soberbia, renuncio a ser una persona problemática, a ser una persona conflictiva, a ser una persona grosera. Vamos, renuncia a todo eso en el nombre de Jesús. Renuncio, vamos, dile, a toda dureza de corazón. Y permito, Señor, que tu amor gobierne mi vida para amar a mis hermanos, aun cuando yo no esté de acuerdo, para soportar las debilidades de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Te bendigo con esta palabra y declaro liberación en tu vida, salvación en el nombre de Jesucristo. Shalom, bendición.